monumento a la corrupción. Tenemos la suerte en Argentina de tener un monumento al corrupto, que lo hizo el arquitecto para mostrar todos los problemas que tuvo con el pedido de coimas, fraude, etc. Entonces está en la esquina entre Moreno. Así que tenemos el orgullo de tener un monumento a la corrupción en pleno centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así dicen las crónicas, por eso podemos ver acá la mano pidiendo en supinación para pedir fraude o dádivas. Eso está en la ciudad de Buenos Aires. Le digo al doctor Pesci que puede llevar a la doctora a ver la imagen o mirarla en el... Es decir, si bien nosotros, el fraude se inició seguramente en Europa, para nosotros nos colonizaron, nosotros lo hemos perfeccionado y generamos el primer monumento. Fraude ya viene de engaño, malicia, falsedad en nuestro diccionario de la Real Academia Española en 1732. Sigue siendo lo mismo, acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. Y acá quiero traer un reciente hecho que involucra a Mapfre y a Liberty de 17 causas de accidentes de trabajo en la ciudad de San Salvador, en San José, en la provincia de Entre Ríos, y a donde el señor dos abogados, hermanos, le dieron 2 años de prisión en suspenso, 1 año de inhabilitación especial para ejercer la abogacía en el territorio nacional y la suma de 5.000 pesos de multa. Es decir, bárbaro, uno se afanó 2 millones de pesos y después le dan 5.000 pesos, es un negocio, cierra económicamente sin lugar a duda. Y lo interesante es que después se le agregaba que este profesional tenía que dar clases contra la corrupción en un colegio, que después eso se eliminó, según informó el juzgado, evitaron que diera clases, es decir, como el famoso caso Barrera, que fuera a dar clases contra la violencia de género. Entonces, por eso, hay algunas cosas importantes que hay fraude, pero también hay un cierto sistema que lo permite y no lo castiga. En esto vamos a ver la siguiente. Yo lo que les pido es que observen esto. Doctora, ¿qué vio? No, ¿qué vio? ¿Doctor? ¿Eh? Bueno, ¿qué edad podría tener más o menos? Joven. ¿Raza? Peso. Nosotros vemos esto y ese es el señor. Es decir, a través de ver una foto hicieron una serie de análisis erróneos porque estaban viendo una parte, que es uno de los problemas que tenemos muchas veces los médicos. Vemos una historia clínica y es parte de un escenario. Entonces, uno tiene que tratar de ver mucho más. Y esto lo pongo porque hace muchos años en el diario Clarín, a 30 años, en la tercera página había un aviso grande que decía sexo. Entonces, ¿qué dice? Miré, y decía, nosotros vendemos madera, pero sabíamos que usted iba a mirar este aviso. Y me pareció siempre brillante. Por eso tengo esta imagen, porque sé que no se la van a olvidar. Siempre hay que ver más allá de lo que tenemos, como en el caso de las radiografías, de los estudios, del examen clínico. ¿Qué forma de fraude tenemos? El fraude, claramente el fraude en el caso de los rompehuesos, que aparecen 20 casos que tienen, como comentaba recién uno de los profesionales acá, 70 casos de lumbalgia en un lugar. Eso es un gran fraude, pero uno de los problemas es que lo que podemos llamar es el fraude hormiga. Pequeños eventos de fraude a lo largo de un sistema que a veces son mucho más complicados de detectar, porque yo a una persona le digo al abogado, como médico, le digo, mire, esto tiene 20, pero le vamos a poner 25, y a mí me da 2. Es un fraude, pero, digamos un fraudecito, pero no lo estoy disminuyendo. Los delitos son delitos, no hay delito grande, es delito. Pero uno de los temas importantes es tratar, además de detectar el gran fraude, que a veces es el que se evidencia por el monto de dinero, también hay pequeños fraudes
que se van generando. Uno, yo recuerdo habiendo estado en España, que me había invitado Mafre a Madrid, tenían el problema que habían logrado, me comentaban unos médicos, habían logrado disminuir la gravedad de los accidentes de tránsito, es decir, no quedaban cuadriplégicos, parapléjicos, amputados, pero tenían cada vez más latigazos cervicales. Es decir, bajaban la gravedad de los siniestros, pero los latigazos cervicales se incrementaban. ¿Quiénes son los actores del sistema? De este sistema judicial, médico y de un fraude. Los abogados, los médicos y los magistrados. Pero en este caso, en el fraude en salud, hay partícipes necesarios para el fraude y son dos, fundamentalmente: el paciente enfermo y el médico. Si no hay paciente y no hay médico, no se genera de cierta manera el fraude en salud. Es decir, que es lo que se conoce en la justicia como partícipe necesario. Tienen que estar los dos. Con respecto a la responsabilidad de cada uno, tanto abogados, médicos y magistrados que pueden actuar por acción u omisión, yo creo que es terrible porque en nuestro país la mayor parte de la formación de los profesionales, ¿quiénes vienen de formación de la Universidad de Buenos Aires? Se forma, o una universidad pública, digamos. Bueno, yo creo que es terrible que cualquiera de nosotros utilice un sistema universitario gratuito y muy bien calificado internacionalmente para hacer fraude. Eso es terrible. Y yo creo que un profesional, abogado, médico, magistrado, que teniendo un título de una universidad pública haga fraude, es bochornoso. Y no puede tener 5.000 pesos de multa. No sé si serán 10.000, 20.000, pero 2 años, 1 año de inhabilitación, es bochornoso. Además, esos 2 abogados no es que no van a trabajar, van a poner a otro al que le van a asesorar cómo continuar. Y después tenemos el otro actor, el paciente enfermo, que puede actuar por incitación, necesidad, odio o dolor realmente. A veces, como comentaba el doctor, la mujer que forma parte del fraude a veces lo hacen por necesidades económicas, los incitan, les mienten, y hay gente que lamentablemente entra en esos sistemas. Y calculen que gente que cree cosas, nosotros cada 4 años vamos a votar y nos creemos lo que nos dicen los políticos, que podemos pedirle de pobre gente que está en situación económica deficitaria. Con respecto a los médicos, y puntualmente al examen médico, fundamentalmente, yo lo resumí en esto. ¿Qué puedo hacer yo como perito para generar un informe para hacer fraude? Tergiversar la anamnesis, es decir, decirle a él qué es lo que tiene que decir. Es decir, yo ya sé que es raro, como decía el doctor, que un accidentado con una fractura de una pierna, lo único que tenga la fractura de pierna y no tenga ningún moretón, equimosis, lesión en ningún lugar. Pero a veces no van a atenderse y no hay nadie que los describa. Pero yo le diga que tuvo hematomas, eso, y dice que tuvo, que lo atendió la enfermera que es vecina ahí, y yo lo ayudo a tergiversar la anamnesis. Por eso las anamnesis también hay que leerlas además del examen. Tergiversar los resultados del reconocimiento médico, en vez de 10 grados tiene 20 grados, dice que tiene dolor, le digo que tiene más, etc. Y tergiversar las conclusiones. A veces, algunas cosas, cambiando la forma de las conclusiones, yo puedo llevarlos a la confusión. Y ahí sí tengo que asumir que una vez, hace muchos años, afortunadamente mi informe fue impugnado por un médico que trabajaba en policía, el doctor Shevard, que también trabajaba en una compañía de seguros. Yo había tenido un caso, una fractura metacarpiana con una lesión menor realmente, pero yo estaba tan convencido que había alterado el aparato extensor, puse esquema, dibujos y eso, porque no tenía experiencia, si no era la primera, era la segunda o tercera pericia que hacía, le puse 20%, que era realmente una barbaridad, pero lo hice tan bien y yo estaba tan convencido que lo convencí al juez, y salió con 20%, si bien el que me había impugnado la pericia era el que tenía razón. Pero ¿qué pasa? Acá, con que uno se anote en tribunales, alcanza. Eso es un grave error, pero yo ingresé así. Me anoté y me llegaban los informes periciales.
y no confundir en algunos casos lo que se podemos llamar materia opinable. Hay veces que hay cuestiones que son materia opinable sobre lo que no vamos a entrar en detalle. Con respecto a mi experiencia, no he visto tantos casos de fraude médico, sino de desconocimiento, desidia y la idea de changa. Ocupación transitoria por lo común, tareas menores. En la medida que se fue deteriorando la actividad asistencial, muchos dicen, bueno, me anoto como perito, empiezo a trabajar como perito, me regulan algunos honorarios, escribo, es raro que me vayan a hacer una demanda de mala praxis por esto e informo lo que quiero. Total, en materia opinable lo veo, especialmente en laboral, a donde no se incorporan los peritos de parte, sí en materia civil o penal, pero en la materia laboral no, entonces hago yo solo y pongo lo que quiero. Pero especialmente me ha dado desconocimiento. Yo cada vez veo más desconocimiento médico, y si hay algunos que vienen del interior, a los pacientes, incluso asistenciales, lo ven como comadreja muerta, lo tocan con el palo de lejos y le piden los estudios. Digo del campo porque eso de tocar la comadreja que hacerse la muerte es muy del interior. Hay algunos que lo vieron. Y también otro gran problema es la permisibilidad del sistema, que volviendo a lo que les había dicho antes, ingresan, no saben, primero que no saben muchos ni escribir, no saben hacer un informe, no saben detallar, no saben dirigirse al juez, no saben entender las preguntas, y eso se da permanentemente. Nosotros hemos recibido causas en el cuerpo médico forense por denuncias en materia penal, por fraude en lo penal económico, contra médicos por fraude en materia de evaluación de incapacidades en materia laboral. Es decir, aparentemente ahora muchas aseguradoras están tomando una postura mucho más activa en buscar a los médicos que forman parte, como sucedió hace unos años atrás en la provincia de Córdoba, con un gran desfalco contra la provincia de Arretea, donde había médicos con apellido de un economista reconocido. Por ejemplo, esto es un típico caso de un chanta conocido acá en la Argentina, donde en los informes ponía no prestó conformidad con las mediciones y o consideraciones médicas consignadas, estima incapacidad de espacio vacío, porcentaje. Entonces venía, ponía el sello, ponía 10, eso no es un perito de parte. Eso es la persona que no tiene dignidad y deteriora la función de lo que es una actividad de medicina legal o medicina pericial, porque independientemente de la medicina legal, la medicina pericial está reconocida dentro de la ley 17.132 de Ejercicio Nacional de la Medicina. Y ya hace muchos años el gran maestro de medicina legal, José Ingeniero, decía, el número de enfermedades que pueden simularse aumenta proporcionalmente a la difusión de los conocimientos médicos entre los profanos. Sus probabilidades de éxito disminuyen en razón directa de los adelantos científicos del diagnóstico médico. Cuando los médicos sabían menos, era fácil. Actualmente es cada día más difícil. Y hoy creo que esta fórmula de planteo se ha invertido. Cada vez los médicos van sabiendo menos y hoy, justamente con esto, ingreso en internet y digo, ¿qué pasa si me duele la columna? ¿Qué pasa si me levanta la pierna a 60 grados? ¿Qué tengo que decir y no entiende? Entonces las posibilidades también de simulación se van incrementando. ¿Qué favorece el riesgo de fraude? Por ejemplo, en el caso de las compañías de seguro, puntos periciales con preguntas inútiles. 40 preguntas que no sirven para nada. Y lo único que hacen es generar un problema gigantesco porque le ponen que le pese, que digan cuál fue el parto, si fue el parto natural, no sirve absolutamente para nada, si pesa más, pesa menos, entonces ponen, y como ya están hechas, es copia-pega. Así que uno de los grandes problemas son esas demandas que vienen con 500 jurisprudencias, que lo único que hacen es pegar, porque el abogado ni leyó la jurisprudencia que está ahí, pero sabe que es para fracturas, esa es la jurisprudencia. Copia, pega y así sale. Ojo, los médicos también copian, pegan todo lo que salió en internet de lumbalgia y lo pegan directamente. Falta de control dentro de la aseguradora. Es decir, todos los siniestros, como bien decía el doctor, se tienen que controlar. Y ahí están las cuestiones institucionales entre el abogado y el médico. El médico va a poder ver una serie de cosas, no va a pedir
una investigación policial. El abogado tiene que decirle, ¿qué necesita? Y sería bueno saber si hay cámaras, hay algún dato, elemento, porque este tipo de lesión no cierra. Hace muchos años, en una persona que estaba haciendo concretamente un fraude para una jubilación por invalidez, en este caso la aseguradora que pagaba era concretamente ANSES, la señora tenía hemipléjica. Tenía una hemiplegia y no se movía, la pinchaba, nada, pero no tenía ningún tipo de reflejo de liberación que me llamó la atención. Perfecto. Le digo al presidente de la comisión, le digo, mire, está simulando, pero lo hace bien, porque cuando le tomaba la sensibilidad, pinchaba, pero no reaccionaba. Realmente la señora de 10. Estábamos en la calle Suipacha y Corrientes, entonces yo me cruzo a la avenida enfrente y la mujer sale caminando con la hemiplegia. Cruza del otro lado de Suipacha y cuando va a cruzar, largan el tránsito de Corrientes, que venía por Corrientes, y ahí cruzó al trote rapidito, entonces salió con 0% de incapacidad, que no tenía nada porque la hemiplegia. Entonces, el examen médico ayuda a detectar o sospechar por lo menos la existencia de simulaciones. Auditorías internas insuficientes, también los siniestros que ven, porque cuando hablo del fraude médico, el fraude médico puede ser el médico perito, el médico de oficio, el médico perito de sorteo o el médico perito interno de la compañía de seguro. Y todos estamos computados. Yo puedo ser partícipe de un fraude. Entonces, la empresa debe controlar, o el sistema generar una auditoría interna suficiente para evitar esto. Auditoría externa a veces ausente o insuficiente, porque como decía el doctor, el sistema de SISOFIA permite también detectar por otros algunas cosas y después revisar en la propia compañía si hay algunas cosas que están formando dentro de la compañía. Y ausencia de algoritmos de control, que eso sería una cosa interesante para establecerlo, estudiarlo, establecer algoritmos, de tal manera que yo directamente tuviera algún sistema para cargar datos y que automáticamente, cuando un dato se cruce, me permita detectarlo. Ejemplo, hace unos años atrás le llega a un médico un caso para lesiones. Las lesiones comunes que se reciben por accidente de tránsito, y supongamos que el señor se llamaba Jorge Washington Maciel. Y yo, Washington, esto me suena de otra. Eso, va y busca en la computadora y él también había visto el mismo caso de lo que hacemos nosotros, que son las evaluaciones de las lesiones por constancia, sin examinar a las personas. Entonces, yo la constancia. Y tenía el mismo nombre. Y era el mismo accidente y tenían 2 o 3 semanas de diferencia. Por 2 casos diferentes. Entonces el médico llamó a la fiscalía y le dijo, miren que viene este caso que tiene 2 siniestros en ese tiempo y 2 casos como para que investigara si no podía haber. ¿Pero qué pasó? Fue accidental. Porque le tocó las 2 veces, el mismo caso 2 veces al mismo médico. Pero si queda distribuido, a veces es muy difícil de registrarlo. Que es importante la prevención, como en todo, ¿no? De tal manera que complejizar la posibilidad de fraude por parte del médico, del actor y del abogado. Complejizarlo. Es decir, que se haga difícil. Yo no digo que ningún examen médico a mí no me hayan vendido gato por liebre, pero les costó. Entonces yo lo que busco es que les sea difícil. Y uno tiene que tratar de complejizar las posibilidades del fraude. ¿Qué es? Examinarlo una vez, citarlo, espera afuera, voy a ver, venga, que quiero revisar una cosa, entrar y salir. Es raro que una persona sin una adecuada instrucción, incluso quizás algún médico, pueda mantener una simulación por largo tiempo. ¿Qué se puede hacer para reducir el riesgo de fraude? Adecuada y prolija evaluación médica del paciente en la etapa conciliatoria. El médico de una compañía de seguro o cualquiera de los médicos que intervenga antes, en el caso de la compañía de seguro, examinar bien a ver de qué se trata. Puntos periciales coherentes, generalmente para cualquier siniestro, no más de 10 puntos. Más de 10 no tiene absolutamente ningún sentido. Participación de un médico de parte adecuadamente preparado durante el reconocimiento médico y participación de un médico de parte adecuadamente preparado para analizar la forma de impugnación
o los puntos en discusión, porque hay que ver qué es y qué es lo que está mal hecho para poder analizar lo que le pueda ser útil para evitar. Yo no hablo de no pagar nada, sino para detectar lo que se está manejando o por un error en la capacidad del médico perito o para detectar prontamente el fraude. Porque después que a uno le detectan muchas veces empieza a bajar el volumen de intentos. Puntos periciales coherentes, concretamente los puntos periciales que deben estar es detallar puntualmente en las lesiones cuáles son los fundamentos por los cuales se justifica un vínculo causal con el siniestro en cuestión, cuál es el porcentaje de incapacidad y sobre qué parámetros la fundamenta. Esos son los 3 puntos que tienen que ir. ¿Qué tiene? ¿Cómo justifica el vínculo? ¿Y cuál es el porcentaje de incapacidad? ¿Sobre qué parámetros se utiliza el decreto 659, el baremo de Tailandia? Por lo menos que determine qué es. Que es importante también que se pueda hacer para reducir el riesgo protocolos de examen médico sobre las patologías más conflictivas consensuadas con la justicia. Es decir, que hablo de justicia en el sentido de decirle, coordinar que, por ejemplo, una lumbalgia, claramente una patología simulable, conflictiva, costoso en todo el mundo, el informe pericial por una lumbalgia tenga una serie de parámetros obligatorios, además de los que quiera poner además el perito, pero una base, decirle, viene un caso de lumbalgia, entonces tiene que poner cuándo fue, qué pasó, etcétera, consensuar un protocolo armado para que el caso de lumbalgia, el caso de una los famosos casos de lesiones de los ligamentos cruzados de los lunes o martes a la mañana, típico del sábado y domingo del partido, a donde muchas veces el empleador forma parte del fraude porque le dice, decide que fue viniendo para acá, porque de esa manera se saca todo el costo del siniestro y se lo pasan a la RT. Muchas veces todo eso surge de los exámenes médicos hechos en primera instancia, que yo digo que son A, B, C, D, E, son abominables, bochornosos, calamitosos o deplorables, porque lamentablemente los peritos médicos intervenimos sobre el hecho consumado, entonces depende de la documentación que se aporte para poder resolver algo, y generalmente la documentación que se aporte es pésima. Tarifar algunas patologías, en el sentido de no solo tarifar, sino determinar plazo de denuncia de algunas patologías. Doy un ejemplo, supongamos latigazo cervical, no son 6%, sino que son 30.000 pesos y tiene tanto tiempo para denunciarlo. En un caso que yo tuve, un latigazo cervical, que fue una maravilla, porque viene un señor de tez morena, le digo, bueno, hablaba, tenía un acento latinoamericano, y me muestra un pasaporte de los Estados Unidos de Norteamérica. Digo, que había sido un accidente con un taxi lo cerró y chocó. Digo, que así esto es norteamericano, está de paseo. No, me dice, yo soy entrenador de Phantom y Superintendent. Estoy acá para entrenamiento de la fuerza. ¿Usted maneja Phantom y Superintendent y un taxista argentino lo hizo chocar? Una maravilla, le dije. Y había tenido un latigazo cervical, pero el informe era que no se podía mostrar que eso estuviera vinculado, porque personas que se entrenan a 2, 3 o 4G, calculo, no puedo decir, sí tenía unas discopatías después de 2 años, pero de ninguna manera podía vincular si tenía alguna relación causal, siempre por el tipo de trabajo que hacía. Y patologías como esta se pueden tarifar y se pueden establecer plazos para decir, si no me equivoco, ahora se fue la doctora en España, creo que los esguinces de tobillo son hasta 2 o 3 semanas que se puede denunciar un determinado. Acá tardan 2 años, es decir, tuve un esguince en tobillo hace 1 año y medio atrás y es imposible determinar nada. Después, una cosa fundamental para... ¿Cuántos abogados hay? Perfecto. Una cosa fundamental, la historia clínica debe ser lo primero que debe aportar el damnificado ante la presentación de la demanda, que dado que es el titular de la historia clínica, no tiene sentido que sea el juzgado el que la tenga que pedir. Claramente la ley
26.529 establece que el titular es el paciente y se la tienen que dar en un plazo de 48 horas. ¿Por qué? Para la compañía, si no trajo la historia clínica que acredite que tiene una lesión, no puede iniciar una demanda. Porque además el titular es él. Eso es, para los que trabajan en una compañía de seguro, tiene que decir, doctor, no trajo, no la tienen que pedir, el titular es el paciente, nosotros somos los titulares, y es claramente, les tienen que dar copia de la misma, autenticada por la autoridad competente en la institución esencial. La entrega se realizará dentro de las 48 horas de solicitado, salvo caso de emergencia que indica antes. Pero en 48 horas tiene que ir el trabajador que tuvo, ir con la historia clínica. Si tiene un yeso, alguien se lo hizo. Entonces tiene que ir a aportar la historia clínica porque él es el titular. Y a partir de ahí, si veo lesiones, empiezo a poner. Si no muestra una lesión, que lo atendieron, que lo evaluaron, que lo medicaron, no tiene sentido. Eso ahorraría el inicio de un montón de demandas. Incluso aunque tenga la RT, de la RT sigue siendo el titular de la historia clínica damnificada. Porque acá no se discrimina de que sea de ART o no. Él tiene que pedirla, la ART se la tiene que dar y la tiene que presentar. Se la tienen que dar. Si no, tiene que hacer una denuncia en la Superintendencia de Salud. Cosa que yo le recomendé muchas veces a los trabajadores que iban a la Comisión Médica Central. Si no se la dan, la ley dice esto. Ya hay peor. En su momento, antes de que saliera esta ley, estaba la ley de salud básica de la Ciudad de Buenos Aires que ya decía que era obligación. Me acuerdo de una RT que atendía un trabajador de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, no se la querían dar. Crear una unidad centralizada externa donde las aseguradoras envíen aquellos casos donde se sospecha fraude en materia médica, no solo como hablaba el doctor de Sofía, sino especialmente en la materia médica, trabajar sobre eso, abogados preparados para la detección de fraude, médicos preparados para la detección de fraude, que no sé cómo deben confundir el intento de fraude con materia opinable. Yo muchas veces le recomendé a los jueces que me han hecho a veces consultas en mi grado de médico forense, es fácil, doctor, llámelo y que vaya a declarar. Cuando usted ve que le están mintiendo, lo vuelve a llamar a declarar a la semana. Que lo llame 5 veces para que le dé un informe a las 10 de la mañana en pleno centro de la capital federal, con casi 100 pesos de hora de estacionamiento, va a empezar a bajar el nivel de... Y usted le pregunta que le explique claramente. Y entonces la exposición oral acelera. Me acuerdo una vez el doctor Massa, lo puedo decir, comentaba un caso que le habían preguntado y llamó al perito a exponer que por un tema, una espondilolistesis, cuando él le empezó a preguntar, el médico tocaba los apoyabrazos del sillón para ver dónde estaba el botón eyector, porque quería, sí, de eso así lo dijo una vez en una conferencia del doctor, hasta que terminó diciendo yo realmente eso no sé. Y había hecho un informe pericial con una evaluación de incapacidad. Un problema a resolver es el daño psicológico. Tienen que ver porque por cualquier cosa tiene, como decía uno de los colegas, en el daño psicológico el 5 y el 0 no existen. Después de lo que inventaron los hindúes, aparentemente el 0, los psicólogos lo sacaron de 10 para arriba. 10, 15, sí. Entonces inventan, no discuto el diagnóstico, pero sobre un informe hecho 4 años atrás, que tiene una reacción vivencial anormal neurótica, vinculada con el accidente que tuvo hace 4 años, que consistía en una fractura de un dedo que le dejó 10 grados de limitación interfalágica distal. Como reacción vivencial, la vincula es una cosa es que tenga una persona, como hablaba con el doctor, que tenía una cicatriz acá con un 5%, le habían dado 5% de incapacidad, pero el tema es que la cicatriz se la habían hecho porque lo asaltaron y le pusieron el revólver y le gatillaron 3 veces golpeándolo con el revólver y no salió la bala. Y los médicos no supieron diagnosticar en forma temprana que esa persona, además de la cicatriz, tenía un daño psicológico. Porque no es lo mismo una cicatriz que yo me haga golpeándome en una puerta que me gatillen 3 veces pegándome en la cabeza. Y esto, que ya vamos terminando, esto es la página del FBI, que es un delito federal y lo investiga el FBI.
FI tienen mi posición, les invito a entrar, son interesantes los casos de fraude que van distribuyendo, el fraude en salud, porque en definitiva, cuando médicamente generamos un siniestro, una lesión, alguien la tiene que atender, porque la señora esa que mostraba el doctor Piñero, le fracturaron y la tiene que atender, de una fractura que no fue accidental, sino que fue provocada. Eso es fraude. Y un fraude que también afecta a la salud, porque posiblemente va y se atiende en el hospital público, que pagamos todo. Eso es fraude contra la salud. Entonces sería bueno que en algún momento determinadas cosas tuvieran un nivel de jerarquía mucho más importante con respecto a cómo se debe perseguir e investigar. Siempre lo tengo esto, que es la página del FBI que investiga el fraude en salud. Y esto, las naciones se derrumban por la mediocridad de la clase universitaria y no por la credulidad de la clase obrera. Muchas gracias.